Bienvenida de nuevo al programa. Hoy nos acompaña Marta Havrishko, una historiadora ucraniana que trabaja como profesora asistente visitante en el Centro Strassler de Estudios sobre el Holocausto y el Genocidio. Muchas gracias por volver al programa. Gracias por invitarme. Bueno, lo que estamos viendo estos días en Ucrania es realmente desgarrador. Estamos viendo cómo una nación está siendo destruida de manera efectiva. Y sentado aquí en Europa Occidental, sé que tú estás ahora en Estados Unidos, me ha sorprendido por completo la ausencia de un debate serio sobre cuál sería realmente la política ideal para reforzar la seguridad de Ucrania y, de hecho, la supervivencia de la nación. Porque parece que la única posición aceptable que tenemos ahora en Europa es que una postura pro-ucraniana significa que debemos impulsar la incorporación de Ucrania a la órbita de la OTAN y, por supuesto, enfrentarnos a Rusia. Y esto no ocurre solo en los últimos 4 años. Ha sido más o menos así durante los últimos 20, al menos desde 2004. Siempre me he encontrado en una posición extraña, porque ya entonces, en 2004, Producing its password y just en its boss, best swim sleep me thirst, defendigne incorporar a Ucrania, a la OTAN, no Ucrania. No aumentaría su seguridad ni su supervivencia. Al contrario, destruiría Ucrania. Señalé que Rusia respaldaría y apoyaría a una Ucrania que estuviera alineada con Rusia, por supuesto, o que fuera neutral. Pero si se convirtiera en un estado de primera línea para la OTAN, creo que los rusos intentarían destruir Ucrania, es decir, apoderarse de los territorios históricos rusos, destruir lo que quedara y dejar un estado residual disfuncional. Y siempre insisto en lo mismo. Esto no pretende legitimar ni apoyar nada. No es una defensa, es simplemente un reconocimiento de la realidad, de cómo reaccionaría cualquier gran potencia. Diría que Estados Unidos probablemente haría lo mismo si los rusos intentaran convertir a México en un estado de primera línea contra Estados Unidos. Ahora bien, lo que advertí que ocurriría es de hecho lo que ha ocurrido. Y mi gran frustración es que las personas que han estado impulsando la expansión de la OTAN a lo largo de los años, rechazando la diplomacia y negándose a reconocer lo que los rusos están argumentando, son de algún modo las que se consideran pro-ucranianas. Son quienes quieren mantener la guerra, luchar y no hacer concesiones. Mientras tanto, quienes han advertido sobre la necesidad de moderación son vistos como anti-ucranianos o prorrusos, y en esencia no hay espacio para ellos en el debate. Es realmente asombroso, porque ahora vemos exactamente lo que muchas personas como John Mearsheimer habían advertido, que Ucrania estaba siendo conducida por el camino de las flores hacia su destrucción por aquellos que fingían preocuparse por ella. Siempre señalo que cada vez que oigo una referencia a la compasión por los ucranianos en Ucrania, siempre se traduce en algo como, bueno, sigamos con la guerra. ¿Qué tal si empezamos a deportar a los refugiados ucranianos para que puedan ayudarnos a luchar? ¿Qué tal si bloqueamos la frontera para que los jóvenes ucranianos no puedan escapar y así tengan que luchar? Cada vez se convierte en algo horrible que podría sucederles a los propios ucranianos. Pero quiero conocer tu opinión, porque tú, por supuesto, has sido muy crítico con esta guerra. Como ucraniano te has enfrentado a un problema similar, si no me equivoco. Es decir, se te considera un ucraniano anti-ucraniano porque has sido muy crítico con muchas de las políticas que se están impulsando. Yes, exactly. Sí, exactamente. Así que ya sabes, cuando oigo ese mantra de que Ucrania tiene derecho a la autodefensa, estoy de acuerdo. Las personas tienen derecho a defenderse, pero también tienen derecho a no defenderse, ¿verdad? Las personas tienen derecho a huir del peligro. Las personas tienen derecho a no arriesgar sus vidas. Las personas tienen derecho a no ser enviadas al matadero. Las personas tienen derecho a no obedecer lo que consideran planes de victoria peligrosos. Y lo que aprendemos por esta frase contraofensiva 2023 en otoño.
es que Ucrania sigue perdiendo territorio. Ukraine constantly loses territories. Constantly. 2 years in the row. Constantemente. 2 años seguidos, Ucrania sigue perdiendo territorio. Y ya sabes, hace poco Ucrania perdió Hulaypola, Siversk y otras zonas de la región de Donetsk. Y cuando todos esos belicistas muestran el mapa y dicen, oh, es solo un pequeño porcentaje del territorio ucraniano, y Ucrania es tan grande que Rusia necesitaría decenas de años para conquistar entera. Chicos, no se trata de territorio. Debéis evaluar esta guerra en vidas humanas. Deberías contar cuántas vidas se han perdido, cuántos jóvenes están ahora en cementerios militares, cuántos soldados mutilados tenemos, cuántas viudas ha producido esta guerra, cuántos huérfanos, cuántos cementerios. Cada vez que tengo estas discusiones con los belicistas que dicen Ucrania debe luchar, les muestro una foto de un cementerio en mi ciudad natal, Leópolis. En ese cementerio yace un familiar mío que fue movilizado por la fuerza, un civil sin ningún conocimiento militar, con una profesión civil, movilizado contra su voluntad y perdió la vida 3 semanas después, en su primera batalla. Allí yace él y también varios de mis amigos, colegas y otros familiares. Ojalá desertaran de este ejército. Ojalá salvaran sus vidas en lugar de intentar cumplir con su deber patriótico y con los deseos de los belicistas. Porque esta guerra parece imposible de ganar. Y todos esos cuentos de hadas sobre que Ucrania puede ganar la guerra, quiero preguntarles a esas personas, ¿qué está haciendo realmente Occidente para ayudar a Ucrania a ganar? ¿Dónde está el plan económico de verdad? Han luchado durante 2 años para reunir siquiera 90.000 millones de euros. Pero ¿y después? ¿Dónde está la ayuda militar sustancial? Italia abandonó el plan de comprar armas a Estados Unidos. Y hoy hemos sabido por los medios alemanes que este año Alemania ha reducido sus entregas de armas a Ucrania. Hungría, Eslovaquia y la República Checa, ya sabes, hoy en día simplemente no quieren participar en todos esos, ya sabes, esquemas fraudulentos. Y Estados Unidos ha dejado por completo de ofrecer cualquier tipo de apoyo a Ucrania. Solo venden sus armas a los países de la UE. Así que Ucrania no tiene dinero, no tiene armas, pero lo más importante es que se está quedando sin gente. En 2022 vimos largas filas de voluntarios de combate. Ahora también vemos filas, pero son de personas con exenciones. Compraron, ya sabes, documentos médicos que dicen que están discapacitados o consiguieron otros papeles porque Ucrania es un país muy corrupto y la guerra genera una enorme corrupción en estos servicios de evasión del reclutamiento. Ahora existen esquemas completos en los que mujeres con discapacidad o mujeres con 3 o más hijos crean estos servicios. Se han convertido en las mujeres más solicitadas de Ucrania porque venden esos servicios. Los hombres se casan con ellas y esos matrimonios falsos básicamente salvan a los hombres de ser reclutados. Hay muchas formas de evitar el servicio militar y millones de hombres, según las autoridades, intentan utilizarlas. Los funcionarios afirman que alrededor de 300.000 hombres han desertado del ejército o se han ausentado sin permiso, es decir, se marcharon sin autorización porque no quieren cumplir con su deber patriótico. Y adivina qué, la mayoría de ellos abandonó los centros de entrenamiento. Eso significa que no se trata de fatiga de guerra, sino de desconfianza. No creen en el Estado, no creen en el sistema, no creen en esos, ya sabes, planes de victoria. No creen en Zelensky ni en todas esas cosas. Lo siento, no creen en Zelensky. Por eso no están dispuestos a sacrificar su vida y su salud por este Estado corrupto. ¿Por qué no están dispuestos? Especialmente hoy, cuando se están revelando todos esos esquemas de corrupción que implican a los amigos cercanos de Zelensky. Y la gente se pregunta,
¿Por qué los hijos de jueces, legisladores, fiscales, empresarios, los amigos de esquí viven vidas de lujo en Occidente? Are living luxury lives in the West. And the sons of plumbers, of truck drivers, Y los hijos de fontaneros, de camioneros, están muriendo. Los cazan como perros callejeros en las calles, los meten a la fuerza en furgonetas y los envían al frente, a los puntos calientes, porque ahora Ucrania no tiene infantería. ¿Y qué dice Occidente? Por favor, mantengan a sus hombres a salvo en Ucrania. Detengan este flujo de hombres ucranianos. Como dice Moores, detengan este flujo de jóvenes ucranianos. Manténganlos en casa, porque nosotros estamos pagando por esto. Nadie quiere enviar a sus hombres al frente ucraniano. Nadie quiere ver en tiempo real cómo sus hijos, sus seres queridos, son destrozados por drones rusos. Pero los hombres ucranianos son tratados como carne por esos poderosos hombres y mujeres de la UEL que no se preocupan por las vidas ucranianas. who don't care about Ukrainian lives. What we are hearing from them. Lo que oímos de ellos es que tienen miedo de Rusia. Siguen diciendo que Rusia es la principal amenaza, que Rusia se está preparando para restaurar la Unión Soviética. Ucrania debe seguir luchando porque se trata de la seguridad de Europa, de la seguridad de nuestros hijos. Así que ¿estáis usando vidas ucranianas para proteger a vuestros hijos? ¿Estáis usando a los niños ucranianos para proteger a vuestros hijos? No, gracias. Es otra forma de colonialismo y racismo, y debe terminar. Espero que los ucranianos comprendan que esta guerra por delegación tiene que acabar. Y de hecho, las encuestas recientes muestran que en Ucrania esta creencia y confianza en la OTAN está aumentando. ¿Por qué? Porque nadie cree que el artículo 5 de la OTAN vaya a proteger de algún modo a Ucrania. Will somehow protect Ukraine because Article 5 is not. Porque el artículo 5 no trata de una obligación, trata del derecho a tomar ciertas decisiones. Así que digamos que Alemania dice, nuestros pensamientos y oraciones están con vosotros, igual que al principio de la agresión rusa. Pueden decir, os enviaremos 5,000 cascos, o pueden organizar reuniones para debatir sobre futuras reuniones. Europa está incapacitada sin Estados Unidos, y Estados Unidos hoy en día está fuera de esta ecuación. Entendemos que Trump no quiere formar parte de esta guerra. Una guerra con Rusia, una posible guerra con Rusia, es deseada por los belicistas de la UER. No es deseada por Estados Unidos. Por eso Trump no apoyará todos esos planes de guerra de los belicistas de la UER. Y creo que el único adulto hoy en día en la sala de negociaciones es, en realidad, Trump y sus asesores. Actually, it's Trump and his advisors. That's why I rely on his decisions. Por eso confío en sus decisiones y en las decisiones de sus asesores. Y espero que la administración Trump esté en el camino correcto para traer la paz a Europa. Porque esta guerra, la más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, debe terminar. Esta matanza debe terminar. Creo que mientras esta guerra continúe, habrá más destrucción, más sufrimiento, más pérdidas para Ucrania. Más personas abandonarán Ucrania, más cerebros se irán de Ucrania. Porque recientemente supimos que Ucrania es uno de los países líderes en fuga de cerebros. La gente ya no ve posibilidades de desarrollo, prosperidad ni oportunidades en este país. Y la guerra no ayuda, ¿sabes? Doesn't help it, you know. Sobre el artículo 5 de la OTAN, la gente suele citar la primera parte de esa primera frase, que un ataque contra uno debe considerarse un ataque contra todos. Pero nadie menciona la segunda parte de esa frase, que dice que cada miembro de la alianza puede elegir cómo responder, incluso con el uso de la fuerza militar, aunque eso sea una opción. La gente tiende a omitirlo. Recuerdo que Lindsey Graham dio un discurso en el que argumentó que tenemos un buen acuerdo con Zelensky. Mientras enviemos las armas, ellos lucharán hasta el último hombre. Y ya conocíamos esta situación desde marzo de 2022.
Fue entonces cuando Zelensky fue entrevistado por The Economist y señaló que había muchos países en Occidente que no querían una paz rápida con Rusia. Querían, en palabras de Zelensky, una guerra larga con Rusia, porque así podrían ver a Rusia debilitada. Y añadió que incluso si eso significaba la muerte de ucranianos y la destrucción de la propia Ucrania. Así que esto fue un reconocimiento temprano, hace casi 4 años ya, de que este es el propósito de Ucrania a ojos de la OTAN, utilizarla como un intermediario contra los rusos. Pero una vez más, desde hace casi 4 años, seguimos escuchando la misma historia, semana tras semana. Ucrania está ganando. Bueno, no estaba ganando. Rusia se está quedando sin armas. Se estaba quedando sin misiles desde marzo de 2022. No se está quedando sin misiles. Y cada semana Putin contrae una nueva enfermedad que supuestamente va a matarlo, y los rusos están a punto de asaltar el Kremlin. Y ya sabes, eso no está ocurriendo. Todas estas narrativas cumplen la misma función, creo. A eso se refería Zelensky en marzo de 2022. Es la narrativa de la guerra larga. La idea es que estamos ganando si seguimos un poco más. Pero como dijiste, esta es una guerra de desgaste. No mires el territorio. En una guerra de desgaste, primero agotas al adversario y luego tomas el territorio. Y ahora Ucrania está siendo agotada. Y de nuevo, esto ocurrió después de que, por supuesto, Zelensky rechazara el acuerdo de Estados Unidos y el Reino Unido en abril de 2022, cuando rechazó las conversaciones de Estambul. ¿Cómo respondió Occidente? Cortaron toda la diplomacia con Rusia, lo que significó que no había una vía diplomática para resolver esto. Y simplemente dijeron, bueno, enviaremos armas, y Zelensky enviará a los ucranianos a luchar, esencialmente, hasta el último hombre. Por eso creo que esto es importante. Por eso no es una postura antiucraniana. La OTAN no está acudiendo en ayuda de Ucrania. Europa no puede salvar esto. Estados Unidos se está retirando. Los europeos están profundamente divididos. Incluso si tuvieran la intención, no tienen la capacidad. Y aún ahora, esa es mi pregunta para ti. Incluso ahora que los europeos empiezan a aceptar el hecho de que, sí, por supuesto, Ucrania está perdiendo, el argumento sigue siendo que Hoy Twain sigue luchando. Entonces, en otras palabras, ¿cómo podemos ayudar a Ucrania a perder más lentamente? Y ya sabes, Europa puede prepararse para el futuro, algo que también horrorizó a Yulia Tymoshenko. Pero si el objetivo es hacer que Ucrania pierda más lentamente, eso significa que morirán más hombres huirán del país, se perderán más territorios y se destruirá más infraestructura. ¿Cómo es posible que Ucrania se reconstruya después de esta guerra y sobreviva como nación? Me sorprende que así sea como se presenta hoy en día una postura pro-ucraniana en Europa. Pero ¿cómo se recibe esto en Ucrania? En Ucrania, esta nueva idea de que podemos ayudar a Ucrania a perder un poco más lentamente, porque como dije, Yulia Tymoshenko se horrorizó ante el jefe de inteligencia alemán cuando hizo este argumento, diciendo que solo tenemos que mantener la guerra otros 5 años para poder reconstruir. ¿Cómo se está recibiendo entre los ucranianos? The question is really complicated. Sabes, la cuestión es realmente complicada. La sociedad ucraniana no es homogénea en su percepción de la guerra, y hoy en día es muy difícil entender lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque no hay confianza en ninguna encuesta. Además, las teorías sociológicas están bajo presión porque es una guerra. Entendemos que existe presión política por parte del gobierno de Zelensky. También hay autocensura, creo, y hay muchos ucranianos a los que no se les pregunta. Es decir, si ellos en Europa, pues en Rusia, en cuestión de ocupación rusa. Under Russian occupation, they are also not questioned. Tampoco están siendo interrogados.
Y muchos de ellos, creo, tendrían opiniones muy diferentes sobre lo que está ocurriendo, especialmente aquellos ucranianos que han vivido bajo ocupación rusa desde 2014. Ya sabes, cuando la gente repite Crimea es Ucrania, dudo mucho que la mayoría de las personas en Crimea estén realmente dispuestas a volver a Ucrania. Incluso en 2014, la cuestión de la identidad allí ya era muy problemática, porque la mayoría de los habitantes no eran étnicamente ucranianos. Y sabemos que incluso la mayoría de los tártaros de Crimea aceptaron pasaportes rusos. Viven en paz. No tenemos muchos tártaros de Crimea en las Fuerzas Armadas ucranianas. In Ukraine armed forces, for example. So that's why all these factors. Por eso todos estos factores contribuyen realmente al hecho de que no sepamos muy bien qué quieren los ucranianos hoy en día. Pero nos basamos en las encuestas existentes, en los medios ucranianos, que reflejan parte de la opinión pública, y en, ya sabes, la percepción general. En especial, puedo hablar de mis amigos y familiares, porque todos mis familiares viven en Ucrania, al igual que mis viejos amigos, y así sucesivamente. Así que diría, los ucranianos no son homogéneos. Pues lo que observo en Ucrania es la propaganda estatal. Ante todo, en primer trying to broad corsen mío. First of all, they are buying this fear mongering. And the central argument of fear. Y el argumento central de este alarmismo es la propaganda de atrocidades. Es decir, la propaganda estatal está instrumentalizando la historia, especialmente la historia de las atrocidades soviéticas. Utilizan las represiones de Stalin y el Holodomor, es decir, la gran hambruna de 1932-33, cuando murieron al menos 4 millones de personas en Ucrania. En Ucrania se considera un trauma elegido. Es un punto central del relato nacional ucraniano de victimización. Se presenta como el genocidio del pueblo ucraniano, intencionado por parte de Stalin. Y a menudo se silencia que el Holodomor también afectó a regiones rusas de la Unión Soviética, así como a Kazajistán, la región del Volga y otras zonas. Soviet Union in Kazakhstan, Povolzh and other regions. So it's a very special place in Ukrainian national memory. Así que es un lugar muy especial en la memoria nacional ucraniana. Dicen que los rusos vendrán y organizarán otro Holodomor, que establecerán gulags, que nos enviarán a todos a Siberia, que negarán nuestros derechos nacionales, que prohibirán el idioma ucraniano, que lo vetarán por completo. Y todos estos, ya sabes, cuentos, todas estas ideas circulan ampliamente. Hoy en día hay muchos blogueros progubernamentales que producen numerosos programas históricos en YouTube para un público más amplio, con todas esas versiones, y simplemente difunden esos temores. Todo será muy malo. Everything will be very bad. Otra interpretación es muy racializada, diría yo, y bastante similar a la propaganda nazi, sobre los soldados rusos que vendrán a violar a todas las mujeres ucranianas. Ese soldado ruso se representa de una forma muy racializada como un soldado asiático. En Ucrania, la gente tiene esta imagen colectiva del soldado ruso asiático, los buriatos, que vendrán a violar a todas las mujeres ucranianas delante de sus maridos e hijos. Y recientemente, incluso una de las oficinas de reclutamiento ucranianas publicó una foto de soldados rusos asiáticos de una manera muy desagradable, con el eslogan: "Los buriatos vendrán a reclutarte en el ejército ruso y te obligarán a ir a conquistar Europa". Force you to go and conquer Europe. So it's another, fear mongering that, Así que es otro tipo de alarmismo, que todas las mujeres ucranianas serán violadas, mientras que todos los hombres ucranianos serán reclutados por el ejército ruso y enviados a Europa, a Berlín, Varsovia, Tallinn y otras ciudades para restaurar la gloriosa Unión Soviética. Y esta propaganda resulta en realidad algo eficaz, porque parte de la sociedad ucraniana la está creyendo, en parte porque se apoya en crímenes de guerra reales cometidos por Rusia en distintas zonas de Ucrania al comienzo de la guerra, especialmente en la región de Kiev, en Irpin, en Bucha y en otros lugares como Mariupol. En parte, se basan en las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, en el Gran Terror, por ejemplo, en las atrocidades soviéticas durante el periodo de Stalin.
Pero esas atrocidades están exageradas, por supuesto. Y, bueno, los académicos lo llaman propaganda de atrocidades. Estas narrativas se exageran para crear miedo. Y una parte de la sociedad ucraniana realmente se las cree. Temen que los rusos vengan y hagan todo eso al pueblo ucraniano y que la sociedad ucraniana deje de existir. A menudo pregunto a mis amigos que difunden esas narrativas, ¿cuántos ucranianos había en Ucrania tras el colapso de la Unión Soviética? Y la respuesta correcta es 52 millones. And the correct response is 52 millions. And nowadays we have 37 million. Y hoy en día tenemos 37 millones de ucranianos, que en 9 o 10 años tendremos 25 millones. Así que la situación es catastrófica. Incluso antes de la invasión rusa, ya sufríamos un gran descenso, un grave problema demográfico debido ante todo a la corrupción y a la profunda crisis económica. Sabes, el problema es que algunas personas incluso bromean diciendo que esperan a que los rusos los liberen de los oficiales de reclutamiento ucranianos. Y recordamos que hubo un periodo en el que los rusos atacaron los centros de reclutamiento ucranianos con drones y cohetes. Y no puedes imaginar cuántos ucranianos hicieron bromas sobre ello en Internet. Y como ya sabes, la policía ucraniana, las fuerzas del orden ucranianas, los oficiales militares ucranianos, los soldados, estaban alterados. Sí, estaban confundidos. ¿Qué está pasando? ¿Quizás todos sean trolls rusos? No, eran ciudadanos corrientes. Y de hecho, los miembros de las oficinas de reclutamiento ucranianas, las TSK de Ucrania, hoy en día se comparan con los buriatos. Así que muchos ucranianos están recuperando esos insultos raciales que antes se usaban para los rusos, para llamar de la misma manera a los oficiales de reclutamiento ucranianos, lo que significa que se les percibe como el peor tipo de ocupantes rusos. Esto demuestra que muchos ucranianos están tan cansados de la movilización forzosa que los ven como ocupantes, como enemigos de su propio pueblo. Enemies of their own people. And the message is that they are destroying their own. El mensaje es que están destruyendo a su propio pueblo, matando a su propia gente. Y cada vez que un oficial de reclutamiento es asesinado o herido con un cuchillo o alguna otra herramienta en el curso de la resistencia a la movilización forzosa, y la gente hace bromas o lo celebra, las fuerzas del orden intentan rastrearlos, castigarlos y ponerlos como ejemplo. Pero la gente sigue celebrándolo porque está muy cansada de todo esto. Y lo que oímos hoy en día es que el principal espía ucraniano, Budanov, culpa a la propaganda rusa. Los neonazis ucranianos como Karas, que ahora es un oficial condecorado del ejército ucraniano y ha hecho una carrera fantástica bajo la presidencia de Zelensky, culpan constantemente a la propaganda rusa por la movilización fallida. No culpan a la corrupción, ni a la injusticia social, ni a las acciones fallidas. Todas esas contraofensivas fracasadas, esos constantes reveses en el frente, esas operaciones militares ineficaces. No, culpan a los rusos. Military operations, no, they are blaming the Russians. They are trying to whitewash, Zelensky, military. Están intentando blanquear, ya sabes, a Zelensky, a los mandos militares, a esos oficiales, esas decisiones ineficaces, esas operaciones de carne. Sabes, este término operaciones de carne suele aplicarse a las fuerzas rusas. Sí, pero en Ucrania están usando la misma táctica. A veces simplemente envían a su propia gente. Mi hermano, mi primo fue enviado a operaciones similares, ya sabes, y hablamos con él. Me dijo que a veces se negaban a cumplir esas órdenes porque eran suicidas, eran ilógicas. Y entendían que todos morirían si seguían esas órdenes de sus comandantes. Por eso, hoy en día, esta movilización forzosa es un tema tan controvertido en la sociedad ucraniana. Y creo que si la sociedad ucraniana estalla, y ya sabes, de algún modo se organizan protestas masivas,
La cuestión de la movilización forzosa será el tema principal. Recientemente, incluso el defensor del pueblo ucraniano afirmó que los oficiales de reclutamiento estaban implicados en violaciones de los derechos humanos. Secuestraban a personas, las detenían, las golpeaban en los centros de reclutamiento, las privaban de asistencia médica y apoyo legal, les quitaban los teléfonos para que no pudieran llamar a sus familiares ni informar a sus abogados, les obligaban a firmar documentos. ¿Qué es eso? Y dijo que a veces incluso mataban a personas. ¿Qué es eso, propaganda rusa? Esto procede de la oficina del defensor del pueblo ucraniano. ¿Qué es eso? Ya sabes, y Europa guarda silencio. Lo que vemos en países como el Reino Unido y otros es que a los hombres ucranianos que solicitan asilo político, por miedo a ser reclutados por la fuerza y por temor a sufrir torturas a manos de los oficiales de reclutamiento, se les niega ese derecho. Porque a los líderes europeos no les interesa esto. Les interesa enviar a los hombres ucranianos al matadero para servir a sus propios intereses. Por eso creo sinceramente que esta guerra debe terminar, porque las vidas ucranianas están siendo utilizadas como instrumentos de los intereses de los fabricantes de armas y de los políticos europeos, para debilitar a Rusia, para culpar a la guerra de todo lo que va mal en Europa, y así sucesivamente. And so on and so forth. No, we should stop this bloodshed. No, debemos detener este derramamiento de sangre y salvar a Ucrania, su territorio y, lo más importante, a su pueblo. Debemos darle a Ucrania una oportunidad y salvar lo que queda de ella. Porque, sabes, realmente creo que si la guerra continúa, el apetito de Putin crecerá y partes de Ucrania podrían volverse inhabitables. No estamos hablando de la conquista de toda Ucrania, pero este territorio podría quedar reducido a escombros. Toda la zona podría ser destruida. It's podría volverse inevitable. Y pensar en esto. Date tenía que derramar mi sangre ahora mismo y empezar la reconstrucción. Y un punto más. And one more point. Many liberals, leftists, Muchos liberales, izquierdistas, ya sabes, algunos miembros de la comunidad queer y de la comunidad feminista defienden enviar más armas a Ucrania. Pero ¿qué significa más armas para Ucrania? Significa más guerra. Significa más hombres reclutados por la fuerza. Porque alguien tiene que manejar esas armas, ¿verdad? Y quiero preguntarles a todas esas personas, especialmente a las mujeres, ¿entendéis que el periodo de posguerra supondrá cientos de miles de hombres con un trastorno de estrés postraumático grave y traumas de guerra volviendo a casa y sufriendo? Y que familias enteras, hijos, madres, hermanas, parejas y esposas podrían sufrir con ellos? Porque eso es lo que significa el trauma de guerra. Muchos de ellos pueden convertirse en maltratadores domésticos violentos. Más guerra significa más trauma. Het zijn drie traumas domestic. Means more domestic abusers. Do you understand this when you advocate? ¿Entendéis esto? Cuando defendéis más guerra y más veteranos, queridas feministas ucranianas y de otros lugares? Porque cuando oigo esta defensa por parte de feministas, no puedo comprenderla. Aprended sobre otras guerras, aprended de la historia. Un acuerdo de paz no es el fin de la guerra, no es el fin de la guerra. Por eso tanta gente en Ucrania y en Rusia hoy en día tiene tanto miedo al final de la guerra. Tienen miedo del regreso de todas esas personas heridas, y porque no están heridas solo físicamente, sino ante todo mentalmente. Y detrás de cada soldado hay familias. Así que tendremos millones de personas necesitadas, personas que sufren, personas que necesitan nuestra ayuda. People who need our help. En realidad, no estoy seguro de si viste el discurso de Putin recientemente. Fue hace 2 días. Llevaba un uniforme militar y señaló que el interés de Rusia en este acuerdo sobre la retirada de los ucranianos de Donetsk era prácticamente nulo, algo por el estilo. Estaba sugiriendo, como dijiste, que los futuros acuerdos que exijan serán cada vez más difíciles. Y yo siempre he defendido también esta idea, que prometer no ampliar la OTAN después de la guerra y tachar eso simplemente de posición prorrusa
Es engañoso. En realidad, si observas a los rusos, si Ucrania es neutral, pueden permitirse, por ejemplo, que Odessa siga formando parte de Ucrania. Si temen que Ucrania se convierta en parte de la OTAN, o ni siquiera parte de la OTAN, sino que sea utilizada por la OTAN como un estado en primera línea, entonces también tomarán Odessa. Así que todo vuelve a la idea de que debería poder debatirse cuál es realmente una buena política. Todo se simplifica en exceso. O estás a favor de Rusia o de Ucrania. Y si estás a favor de Ucrania, entonces apoyas continuar la guerra. Exiges la adhesión a la OTAN, aunque en la práctica eso ya no sea posible. Quería preguntarte sobre las deserciones, porque eso se está convirtiendo en un problema creciente. Por supuesto, afecta a la moral en el frente, lo cual es grave. Pero como has sugerido, también existe la necesidad de mantener las victorias de relaciones públicas en el campo de batalla, para asegurarse de que los soldados sigan creyendo en la lucha. Esto también hace que Ucrania sea vulnerable, porque ahora tienen una fuerte aversión. Verás, Zelensky no quiere ceder ninguna ciudad, incluso después de que estén prácticamente perdidas, y los rusos parecen aprovecharse de ello. Crean estos calderos donde básicamente hay una sola carretera que entra y sale de la ciudad. Y entonces, no. Zelensky no puede soltar la ciudad porque teme que la moral caiga y aumenten las deserciones. Así que acabas con una sola carretera hacia cada una de estas ciudades y se convierten en carreteras de la muerte porque siempre están vigiladas por drones rusos. Usan esto para desgastar y agotar al ejército ucraniano. De nuevo, como dijiste, esta es una guerra de desgaste. Eso es lo que se hace, destruir al ejército enemigo. Y es bastante grotesco y extraño. Pero aún así, estamos atrapados en este ciclo, porque cuanto peor se pone la situación, más necesidad hay de esas victorias de relaciones públicas. Perdón, mi última pregunta era sobre los escándalos de corrupción, porque hasta hace unos meses no se nos permitía hablar de corrupción en Ucrania. Eso se consideraba propaganda rusa. Si lo señalabas, te acusaban de socavar el apoyo público a una guerra prolongada. Así que realmente no se podía hablar mucho de ello en Europa. Pero ahora los estadounidenses, bueno, personalmente creo que están ayudando a sacar a la luz parte de ello, y parece que está desgarrando a toda la administración de Zelensky. ¿Qué tan grave es esto, y cómo cree que afectará al estado de ánimo público en toda Ucrania? Así que, según varias encuestas de los últimos años, la corrupción es el mayor problema en Ucrania. Ni siquiera es la guerra, es el principal problema, según los propios ucranianos. No la guerra, no la destrucción, no los cohetes ni los drones rusos, es la corrupción. ¿Por qué? Porque los ucranianos saben que si se roba el dinero, no hay armas, ni aumentos salariales para los soldados, ni obras para proteger el sector energético, y así sucesivamente, por eso. Y de hecho, después de los recientes escándalos de Mindich, creo que nuestros espectadores saben que Mindich es socio empresarial de Zelensky en el ámbito del entretenimiento de Kvartal 95. Él fue el cerebro detrás de este esquema del sector energético. Y de algún modo consiguió escapar con seguridad a Israel y ahora está a salvo. Sí, hoy en día está a salvo. Y este plan energético de Energoatom le costó a Ucrania aproximadamente $100,000 millones. Pero eso es solo el principio, porque lo que descubrió la NABU, el principal organismo anticorrupción, fue que Energoatom era solo un proyecto secundario. El principal era el sector de defensa. Y ahora la gran pregunta es, ¿por qué no oímos hablar de ese sector principal donde está el mayor dinero? ¿Por qué lo han dejado en pausa? ¿Por qué están esperando? ¿Por qué el plato fuerte sigue, ya sabes, esperándonos? Así que la historia continuó. Quizá nuestros espectadores sepan que recientemente el sábado, antes de la reunión de alto nivel entre Zelensky y Trump en Florida, que fue ayer, la NABU realizó registros en las oficinas de 4 diputados del partido de Zelensky, servidor del pueblo. ¿Y adivinad qué?
the main accusation for them that they took bribes La principal from acusación contra ellos different es que aceptaron outside sobornos de people personas to desconocidas become, a cambio de apoyar supporters. ciertas But leyes. what is important Pero to lo know, importante es que también circles pertenecen al círculo as well. cercano de So Zelensky. now, Así que ahora this esta historia story has continúa. a continuation. Según las And encuestas, la mayoría de los ucranianos creen que Zelensky está personalmente implicado en esta corrupción. Nadie cree que no lo supiera. Algunos incluso piensan que se benefició de ello, porque Mindy es sus mejores amigos. Celebraron el cumpleaños de Zelensky en 2021 en el apartamento de Mindich en Kiev, en la calle Hrushevskaya. In this, on Hrushevskaya Street. And the most important question that Y la pregunta más importante es sobre esa oficina de lavandería, donde celebraban todas sus reuniones y decidían quién recibiría qué, quién sería primer ministro, quién sería embajador. La oficina en la sombra, ya sabes, estaba a solo 7 minutos a pie de la sede del Servicio de Seguridad de Ucrania. Y el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania es nombrado por el propio Zelensky. Así que bueno, puede pasar incluso en Ucrania, un país en guerra, ya sabes. Y otro detalle interesante, muchas de las personas implicadas en este escándalo pagaron fianzas de millones de dólares. Y las agencias financieras de Ucrania nunca comprobaron quién pagó ese dinero. Así que ese dinero también está sucio. Pero es Ucrania. Allí todo es legal. Es una locura. So, it's crazy. Ukrainians are making so many jokes about this. Los ucranianos están haciendo muchas bromas sobre esto. Pero esos partidarios de Ucrania, ya sabes, esos románticos que creen que Ucrania está luchando contra la corrupción, recuerdo un artículo de Anne Applebaum que me hizo reír, porque la NABU, el principal organismo anticorrupción, no es más que un instrumento del poder occidental en Ucrania. No es un organismo independiente. Incluso un agente del FBI tenía una oficina dentro de la NABU. Realizan redadas cuando los países occidentales quieren y esto se utiliza como herramienta de presión durante las negociaciones de guerra y de paz. Es un instrumento de presión sobre Zelensky. Por eso mucha gente se pregunta por qué Zelensky está creando esta situación. ¿Por qué demonios no puede dejar de robar dinero cuando la gente está muriendo? ¿Por qué demonios eso es siquiera posible cuando la gente está pagando el precio más alto? ¿Por qué necesitan todos esos yates, esas villas, todas esas cosas, los relojes y todo lo demás cuando la gente está muriendo? Cuando 5 millones de pensionistas ucranianos reciben solo 70 euros al mes, ¿qué demonios está pasando en Ucrania? Por eso, en Estados Unidos, muchos políticos, lo oyes, han afirmado que Zelensky debería ser arrestado cuando venga a Estados Unidos y que no debería enviarse más dinero a Ucrania, porque simplemente no se puede rastrear ese dinero. Y creo que probablemente algunos agentes extranjeros incluso estén utilizando Ucrania y todos esos entramados allí solo para obtener beneficios. Quizá también reciban ventajas. Por eso están ciegos ante lo que ocurre en Ucrania. To what is going on in Ukraine somehow, they turn a blind eye and they pretend. Hacen la vista gorda y fingen que Ucrania está luchando contra la corrupción, que Zelensky está luchando contra la corrupción. No, amigos. Zelensky está organizando la corrupción. Sabéis, Zelensky llegó al poder como un outsider, alguien ajeno al sistema, sí, alguien que iba a luchar contra la corrupción. Y Zelensky incorporó a este sistema a unas 15 personas de su equipo de Kvartal 95. Y el sábado, Yuzik, ese tipo grande, ese cómico, su buen amigo, también abandonó el país. Los rumores dicen que fue para evitar una notificación de sospecha y acusaciones de corrupción, y probablemente se fue también a Israel, por si acaso. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué todos los amigos cercanos de Zelensky están desapareciendo mágicamente de Ucrania? ¿Por qué estos pobres tipos que solo quieren salvar sus vidas lo arriesgan todo, cruzando montañas, ríos? Sabes, están pagando $20,000-$50,000 solo para escapar de Ucrania. Y los atrapan los guardias y los envían directamente al frente. No pueden escapar de Ucrania.
pero de alguna manera Volodymyr Zelensky desaparece mágicamente del país todo el tiempo. Y cuando oigo a algunos románticos en Occidente decir que Zelensky es un buen tipo, que está tan comprometido con la lucha contra la corrupción, me da la risa. No, Zelensky hizo que Ucrania fuera muy corrupta y aún más corrupta, especialmente durante la guerra. La guerra es como una edad de oros para los corruptos en Ucrania. La corrupción floreció durante la guerra, simplemente floreció. Y siento lástima por los contribuyentes occidentales, de verdad que sí. I feel really sorry for them. Creo que muchas de estas personas que se hicieron increíblemente ricas gracias a la corrupción ven lo que se avecina, saben lo que viene después. Así que creo que deberíamos esperar que más de ellos abandonen el país. Y ahora realmente espero que estas negociaciones lleguen a algún sitio. También oigo la réplica de que, bueno, las exigencias de los rusos son duras. Ya sabes, es una paz humillante. Ucrania no tiene nada que mostrar después de todos estos años de sufrimiento. Y en realidad no discrepo de nada de eso. Es una derrota humillante, una paz humillante. Ucrania ha pagado un precio enorme. No tiene nada que mostrar por ello. Estoy de acuerdo con todo esto, pero la alternativa no es la victoria. La alternativa es una situación aún peor. Y siempre insisto en este punto, incluso con respecto al territorio. La alternativa a perder, por ejemplo, Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson no es recuperarlo todo. La alternativa es probablemente que los rusos vayan a por Yarkov, a por Dnipro, a por Mykolaiv, a por Odessa. Así que, a partir de aquí, solo puede empeorar. Algo realmente deprimente de ver, pero Exactly, Glenn. I'm constantly repeating to Exactamente, Glenn. Sabes, sigo diciéndole a la gente que sí, la paz no será justa, será dolorosa. Para algunos será muy frustrante, pero es necesaria para salvar a Ucrania y a su pueblo, porque Ucrania está muriendo y los ucranianos están muriendo. Cuanto más dure la guerra, más morirá Ucrania y menos se podrá salvar. Por eso digo, demos una oportunidad a la paz. Let's give peace a chance. creo que en las próximas semanas y meses verás a los rusos venir por más territorio, a los estadounidenses por más recursos y a los europeos por tu juventud. Alguien incluso dijo, por los traidores. Así que creo que lo ideal para Ucrania es apartarse de la rivalidad entre grandes potencias, donde siempre desempeñará el papel de peón. Y como dijiste, salvar la nación. Convertirla en un país habitable, porque es muy evidente que el final de las guerras suele ser cuando realmente comienzan las grandes bajas. Cuando todo se desmorona, las líneas del frente se desintegran, las líneas de comunicación se rompen, el sistema político empieza a marchitarse y la economía se derrumba. Es en este momento cuando las bajas aumentan enormemente. Creo que para un país como Ucrania, que lleva 4 años pasando por todo esto, podría ser una sentencia de muerte para la nación. Así que una vez más, no creo que vaya a haber un acuerdo de paz, pero de verdad espero estar equivocado. Muchas gracias por tomarte el tiempo de hablar sobre este tema tan increíblemente deprimente, pero aún así muy importante. Thank you. Gracias, Glenn. Sí, esperemos lo mejor. For the better. Sí, por la paz.